Temática: la familia. Primer grado dual. Enfoque: lectura en voz alta. Fábulas, por Karina Enríquez. Objetivo de la lección: 1.7a. Lectura y comprensión de textos literarios, tema y género. Los estudiantes analizan, infieren, sacan conclusiones sobre el tema y el género en diferentes contextos culturales, históricos y contemporáneos, y proporcionan evidencia del texto para apoyar su comprensión. Se espera que los estudiantes conecten el significado de un cuento o de una fábula famosa con las experiencias personales. Introducción. Es importante que la maestra introduzca el género. Introducir el género del texto y el propósito de leer un cuento para comprender, analizar, inferir y sacar conclusiones sobre el tema y el género de diferentes tipos de cuentos leídos por nuestros abuelos y padres. Para empezar, la maestra tiene que introducir el género utilizando la siguiente pregunta: ¿qué es una fábula? Una fábula es un cuento que nos enseña una lección o moraleja. En las fábulas, los animales hablan y actúan como la gente. Para continuar, la maestra se tiene que referir al enfoque, a hacer una conexión personal. Mi abuelo me leía fábulas y una vez compartió conmigo que un esclavo griego llamado Esopo creó fábulas que se conocen en todo el mundo. Esas fábulas se han leído por más de 2000 años. Él siempre me decía que una fábula te enseña a ti una lección o moraleja. El enfoque. Hoy aprenderemos cómo hacer conexiones de texto a mí mismo, usando un texto de ficción. El cuento que vamos a leer es una fábula. Mientras leemos, haremos conexiones personales, utilizando nuestras experiencias personales con fábulas leídas o contadas por nuestros abuelitos o padres. Antes de la lectura, es importante utilizar un cuadro sinóptico para ayudarnos a entender la lectura de hoy. Vamos a utilizar este cuadro sinóptico que nos ayudará a hacer conexiones. Hacer conexiones de texto a mí mismo. Es importante utilizar dibujos, por ejemplo, un texto o un libro, y hacer conexiones con una persona, o sea, la maestra o los estudiantes. Luego leer. Lectores son pensadores. Esto estoy recordando o tengo una conexión con. Vocabulario. También es importante que los estudiantes repasen un poco el vocabulario. La maestra puede introducir palabras nuevas o puede referirse al vocabulario académico. Por ejemplo, fábula. Es un cuento que nos enseña una lección o moraleja. ¿Qué es moraleja? Es la lección que aprendemos en una fábula. Conexión. Cuando utilizamos nuestro conocimiento previo o esquema y compartimos con los demás lo que nos hace recordar. También es importante utilizar oraciones o frases parciales durante la lectura en voz alta. A continuación, estas son las oraciones que utilizaremos en nuestra lección. Eso me recuerda a. Estoy recordando. Tengo una conexión con. Tengo un esquema para. Me puedo identificar con. Mis experiencias son parecidas a las de. ¿En qué? Lectura en voz alta. Previsión. ¿De qué se tratará esta lectura? ¿Qué ocurrirá entre los dos ratones? Para empezar, la maestra muestra a los estudiantes la portada del cuento. El vocabulario que aprenderemos el día de hoy, o palabras nuevas que encontraremos en esta lectura, son las siguientes. Humilde. Humilde significa una persona que es sencilla. Cena campestre. En nuestro cuento el día de hoy, encontraremos la palabra cena campestre. Una cena campestre es una cena que se da en el campo. Por ejemplo, comer algo como maíz, como frijoles. Acostumbrado quiere decir alguien que usualmente hace algo, a menudo hace algo. Cosas finas, puede ser personas que están acostumbradas a usar cosas que no son casuales, que son más finas. Gozar significa
divertirse, disfrutar. Banquete es una cena donde las personas preparan muchas cosas y ponen ciertos tipos de alimentos para compartir sus familiares. Encantado significa una persona que está feliz, contento, celebrando algo. Vida sencilla significa cómo las personas viven en el campo comparado con las personas que viven en la ciudad. Muy bien, vamos a empezar a leer nuestro cuento el día de hoy. El título del cuento es El ratón de campo y el ratón de ciudad. Versión de la fábula de Esopo por Eric Blair, ilustrado por Diane Silverman. El ratón de campo y el ratón de ciudad. El ratón de campo y el ratón de ciudad eran viejos amigos. Un día, el ratón de campo invitó al ratón de ciudad a cenar. El ratón de campo sacó todo lo que tenía para cocinar. Preparó una sencilla cena campestre para su invitado. El ratón de ciudad apenas mordisqueó el maíz, la cebada y los guisantes. No le gustaba la comida sencilla. Estaba acostumbrado a cosas más finas. Habló de lo buena que era la vida en la ciudad. El ratón de ciudad preguntó: mi querido amigo, ¿no te aburres del campo? En la ciudad tenemos de todo. ¿Por qué no vienes a mi casa a gozar de la buena vida? El ratón de campo aceptó. Los dos amigos se fueron para la ciudad. Llegaron a la mansión del ratón de ciudad. Él le ofreció un banquete de frijoles, queso, fruta e higos. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos acerca de lo que significa banquete? Bueno, en este dibujo podemos observar que el ratón de ciudad ha preparado un banquete. Podemos ver que están los utensilios, están la comida, las frutas y los vegetales. Eso es lo que significa un banquete. Muy bien, vamos a continuar. El ratón de campo estaba encantado. Esa es otra palabra que nosotros aprendimos al principio. Encantado quiere decir que estaba fascinado, que estaba feliz, que se sentía muy contento. Pero sentía vergüenza de ser tan pobre, pero a la vez él se sentía apenado. Eso es lo que quiere decir la palabra vergüenza. Muy bien, los dos amigos estaban a punto de comer cuando de repente oyeron un gato maullaba y arruñaba la puerta. ¡Miau! ¡Miau! ¡Corre!, gritó el ratón de ciudad. Los ratones se escondieron en una rendija. Al rato, los dos amigos volvieron a la mesa. Iban a comer los higos cuando llegaron unos criados a retirar los platos. Plash, plash, ch, ch, ch. Los ratones corrieron a esconderse en unos huecos. Cuando todo quedó en silencio, los ratones salieron. Gracias y adiós, dijo el ratón de campo. Me voy a casa. Prefiero una vida sencilla, pero en paz, que una vida rica, pero con miedo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, después de leer el cuento vamos a hacer unas preguntas parciales. Conclusión de la lectura. Pregunta después de la lectura. Después de la lectura, la maestra preguntará a los estudiantes qué conexiones pudieron hacer con la fábula leída en voz alta. Por ejemplo, ¿cuál fue la moraleja o lección que aprendimos en este cuento de ficción? ¿Qué es una moraleja? La maestra se referirá al cuadro sinóptico y a la pregunta que hizo al principio de la lección. Para inferir, la maestra preguntará la siguiente pregunta: ¿por qué ratón de campo no se fuera a vivir a la ciudad? En este momento los estudiantes podrán utilizar pistas de contexto o podrán utilizar la evidencia en el libro
y podrán regresar a lo que ellos escucharon y preguntarle a la maestra, por ejemplo, en esta página yo encontré que el ratón de campo no se sentía a gusto, se sentía avergonzado de ser pobre. A pesar que estaba encantado, él se sentía avergonzado. Y él no se fuera a vivir a la ciudad porque después de lo ocurrido, después de se tuvo que esconder por lo que sucedió con el gato, el ratón de campo piensa que no podría vivir en la ciudad. Preguntas de conclusiones serían las siguientes. Sacando conclusiones y encontrar la evidencia. ¿Cómo son tus experiencias parecida a la de, podría ser a la del ratón de ciudad o a la ratón de campo? ¿En qué página encuentras algo que sucede y que te recuerda a algo que ya viviste? ¿Qué recordaste mientras leímos esta fábula? Los estudiantes pueden hacer sus propias conclusiones y pueden compartir con sus compañeros o el compañero de la par para poder responder a las preguntas de conclusiones. Para finalizar, los estudiantes podrán trabajar en una práctica independiente después de la lectura utilizando notitas. Ellos pueden escribir una conexión que pudieron hacer de texto a mí mismo para colocarla en el cuadro sinóptico y hacer sus propias conexiones.